lo combinan con el tratamiento del carcinoma de la unión gastroesofágica y estómago. Y básicamente la mayoría de los estudios que voy a mencionar combinan el adenocarcinoma de esófago por su ubicación con el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el papel de la quimioterapia en el adenocarcinoma de esófago? Bueno, hay 5 escenarios donde la quimioterapia juega un papel. Ya de alguna manera la doctora, cuando habló de epidermoide habló de estas mismas situaciones, y muchos de los estudios que ella mencionó incluían un gran número de pacientes que tenían también adenocarcinoma de esófago, de tal manera que algunas de las conclusiones que ella ya mencionó se repiten para adenocarcinoma de esófago y de unión gastroesofágica. El tratamiento neoadyuvante es uno de los tópicos más explorados en el adenocarcinoma de esófago. Tiene la ventaja de que evalúa la sensibilidad en vivo, la quimioterapia prequirúrgica se tolera mejor y además de eso aumenta el porcentaje de resecciones R0. Mejora la disfagia, que es uno de los síntomas más incómodos en el paciente con adenocarcinoma de esófago. Puede lograr la resecabilidad en algunos casos, pero lamentablemente puede aumentar la morbilidad postoperatoria. Hay 2 grandes estudios que dan 2 resultados completamente diferentes. Uno de ellos, que es el que tenemos aquí, que incluyó un grupo de pacientes que iba a cirugía y otro grupo que iba a quimioterapia neoadyuvante con platino y fluoracilo seguido de cirugía y luego seguía con quimioterapia adyuvante, que no evidenció ventaja en ningún sentido en lo que se refiere a sobrevida global, como ustedes ven en la curva. No aumentó la morbilidad peroperatoria, pero lamentablemente no se tradujo en ningún beneficio en términos de sobrevida global. Posteriormente se publicó un segundo estudio que difería del primero en el esquema de quimioterapia. Este, en vez de 2 drogas, incluía 3, que fueron epirubicina, fluoracilo y platino, y se comparó con el grupo que iba a cirugía. Este estudio igualmente usó la quimioterapia neoadyuvante y después de la cirugía los pacientes fueron a quimioterapia adyuvante. Fíjense ustedes que la gran mayoría de los pacientes, de los estudios que han dado quimioterapia neoadyuvante, también han dado quimioterapia después de la cirugía, y entonces es difícil definir exactamente cuál es el rol de la quimioterapia neoadyuvante en este grupo de pacientes. Este estudio dio beneficios con significancia estadística tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global en el grupo de pacientes que recibían quimioterapia preoperatoria y quimioterapia postoperatoria. Le menciono que la diferencia del estudio anterior era básicamente el esquema de quimioterapia militar, que tenía, además de un platino y una fluoropirimidina, tenía una antraciclina. Pero si uno hace una revisión de los estudios más importantes que han usado quimioterapia preoperatoria con diferentes combinaciones, el único estudio que no ha dado ventaja fue el primero que mencioné. Todos los estudios en general han dado una discreta mejoría en términos de sobrevida libre de enfermedad y de sobrevida global a los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante. El problema aquí es que muchos de ellos han recibido tratamiento neoadyuvante y, como mencioné, es difícil verificar cuál es el papel real de la quimioterapia neoadyuvante. Por eso hay divergencias en lo que se refiere al uso de quimioterapia neoadyuvante, pero parece que ofrece un beneficio que obtenido del metaanálisis está alrededor del 7% en términos de sobrevida global para los pacientes que reciben la quimioterapia preoperatoria. El otro modalidad terapéutica es el uso de concurrencia preoperatoria, que igualmente ya se mencionó en adenocarcinoma en carcinoma epidermoide de esófago. Los estudios más grandes también, aquí tienen los estudios más grandes que se han publicado. Cuando uno desglosa los estudios ve que las combinaciones básicamente son las mismas que se usan en carcinoma epidermoide de esófago combinado con radioterapia y el seguido de cirugía o cirugía solo. Los 2 estudios más grandes demostraron que la terapia multimodal ofrece beneficios en términos de sobrevida global e incluso en el porcentaje de pacientes que tenían respuesta completa a la quimioterapia concurrente. Vean ustedes que en el gráfico la terapia multinodal llega a tener pacientes hasta un 13% con respuestas completas y con una sobrevida
marcadamente superior para el grupo de terapia multimodal, que alcanzaba significancia estadística. Vean ustedes que la sobrevida a 3 años es del 28% para la terapia multimodal y mucho menor para el grupo de pacientes que recibían solamente cirugía. Otro estudio igualmente, usando la misma combinación, también, pero este estudio incluía también adenocarcinoma y carcinoma epidermoide y carcinoma de la unión gastroesofágica, demostró también que hay ventajas en la sobrevida para los pacientes que reciben quimioradioterapia, e incluso vean la curva que está a su derecha, donde el beneficio es marcadamente superior en aquellos pacientes donde se logró respuesta patológica completa, con una diferencia en las curvas bastante significativa. Otro estudio, como lo revisamos aquí también, de terapia multimodal, que ofrece resultados similares. Este estudio incluía pacientes también con carcinoma epidermoide de esófago, y como ya mencionó la doctora anteriormente, el carcinoma epidermoide de esófago parece ser más sensible al tratamiento radiante. Aquí lamentablemente no entiendo por qué la curva desaparece, pero si pudiéramos ver la curva, vemos que los pacientes que reciben quimioradioterapia llevan y luego seguido de cirugía van mejor que los pacientes que reciben cirugía, pero el grupo que más se beneficia es el grupo de carcinoma epidermoide. Es muy superior la sobrevida global de los pacientes con carcinoma epidermoide que recibieron quimioradioterapia preoperatoria que los pacientes con adenocarcinoma de esófago que recibieron quimioradioterapia preoperatoria, pero ambos grupos se benefician cuando se compara con el grupo de cirugía solamente. Vean ustedes aquí los porcentajes de cirugía, de resecciones completas, R92% para la terapia combinada, 69% solamente para quimioterapia sola, y vean ustedes que la sobrevida global en meses es casi el doble para los pacientes que recibieron quimioradioterapia concurrente en este estudio. La conclusión es que la quimioterapia preoperatoria mejora la supervivencia de pacientes con cáncer de esófago o de la unión esofagogástrica, pacientes potencialmente curables y asociados a una toxicidad aceptable. En conclusión, a pesar de no existir un consenso ni un estándar de tratamiento, la evidencia que disponemos, que no es muy abundante tampoco, revela un beneficio en términos de sobrevida global cuando uno le añade a los pacientes que van a ser operados quimioradioterapia concurrente en adenocarcinoma de esófago y de la unión gastroesofágica. La otra modalidad es la quimioradioterapia definitiva comparada con cirugía. Vean ustedes los estudios que están mencionados aquí. Lamentablemente no hay un estudio en este grupo que sea solamente con adenocarcinoma, pero la gran mayoría de ellos, al menos la mitad de los pacientes tenían esta variedad histológica. Vean ustedes los porcentajes de sobrevida a los años, que están muy cercanos a los que uno ve con cirugía sola. Vean que va del 28 hasta el 50%, que son los porcentajes de sobrevida global a los 3 años, cuando uno ve pacientes que solamente son sometidos a resección quirúrgica. Vean, por ejemplo, este es uno de los estudios que demuestra lo que les mencioné anteriormente. Lamentablemente no son estudios que tienen gran cantidad de pacientes. Este tiene 61 grupos y 62. Y vean ustedes, cuando se compara con, por ejemplo, con radioterapia sola, la radioterapia concurrente da sobrevidas globales a los 26 años, a los 5 años del 26% versus radioterapia sola al 0%. Pero la quimioterapia y radioterapia concurrente es una alternativa a aquellos pacientes que no quieren o no pueden ser sometidos a cirugía por voluntad propia, o porque sabemos que la mayoría de estos pacientes tienen una extensa comorbilidad que aumenta muchas veces la mortalidad peroperatoria mucho, y no son candidatos a este tratamiento. La otra aspecto de la quimioterapia es la quimioterapia y radioterapia en términos adyuvantes. Realmente quimioterapia y radioterapia adyuvante solamente sin administración de quimioterapia en esófago distal y unión gastroesofágica y estómago, solamente hay un estudio adyuvante importante, que es este estudio que
publicó McDonald en la revista New England, donde los pacientes que habían sido sometidos a resecciones quirúrgicas R0 y R1, no incluyeron pacientes con resecciones R2, eran sometidos un grupo de ellos a observación y el otro grupo a quimioterapia con fluoracilo leucovorina, un primer ciclo, y luego con el segundo ciclo iniciaban quimioradioterapia concurrente. Vean, un brazo 281 y en el otro brazo 275 pacientes. Vean ustedes aquí que a pesar de que eran resecciones con D0, D1 ganglionares, había hasta un 43% de los pacientes que tenían más de 4 ganglios positivos. Cuando se analizan las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que recibieron quimioradioterapia adyuvante en el grupo de pacientes con este tipo de disección. De hecho, este estudio sirvió para la aprobación de este esquema de tratamiento por la FDA para pacientes con resecciones de 0 o D1. No tenemos evidencia de que este tipo de terapia multimodal dé la misma utilidad en pacientes con disecciones D2. Y de hecho, cuando vemos la tasa de recaída, vemos que los pacientes que no tuvieron una mayor tasa de recaída local en el grupo de pacientes que no recibieron terapia local. Por eso la quimioterapia y radioterapia concurrente, adyuvantes, con este esquema de tratamiento se ha vuelto el tratamiento estándar para los pacientes con gastrectomía de 0, D1 o R0, con tumores de la unión gastroesofágica o del estómago. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que este esquema de alguna manera son pacientes que tienen una gastrectomía y su estado nutricional muchas veces no es favorable y hacen altas tasas de toxicidad hematológica que van entre un 54 y 33%, pero definitivamente las tasas de sobrevida global demuestran que es superior a dejarlos en observación. El otro gran grupo de pacientes con tumores de esófago, unión gastroesofágica y estómago es la enfermedad metastásica, que en esta situación son pacientes que se manejan más o menos de manera similar, especialmente adenocarcinoma, unión gastroesofágica. Vean ustedes, aquí hay diferentes esquemas de tratamiento. Los esquemas que más usamos actualmente son esquemas que incluyen hasta 3 drogas porque han demostrado que son mejor que las 2 drogas clásicas que usábamos, que era el platino y el fluoracilo, y posteriormente el platino y la capecitabina, después que se demostró que eran combinaciones con resultados similares. Vemos, por ejemplo, que los esquemas que tienen platino, fluoracilo y 2-Taxel ofrecen una tasa de respuesta mayores del 50%. Los esquemas que contienen antraciclina, platino y fluoracilo o sus modificaciones también ofrecen beneficios en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global cuando se comparan con los esquemas clásicos usados, que era el fluoracilo y la fluoropirimidina. O una alternativa también es usar los esquemas de oxaliplatino y fluoropirimidina. De hecho, ya el mencionado esquema clásico Folfox también tiene experiencia en estómago, y algunos esquemas basados en paclitaxel. Fíjense ustedes, aquí está cuál es el porcentaje de respuesta de las diferentes drogas en el caso de carcinoma metastásico, y vea que tanto los platinos como los taxanos son las drogas que más porcentaje de respuesta logran en esta enfermedad. Por ende, las combinaciones que mencioné anteriormente están basadas en esas 3 drogas. Este es un estudio que salió recientemente que revisa cuál es, dentro de la combinación de fluoropirimidinas, platino y antraciclina, cuál de los fluoropirimidinas y cuál de los platinos es mejor. Si es platino o oxaliplatino, en vista de la efectividad del oxaliplatino en los tumores de otras vías digestivas, y también el papel de la capecitabina en vías digestivas sustituyendo al fluoracilo. Este esquema demuestra tanto que el oxaliplatino como la capecitabina no son inferiores al esquema clásico, que era la infusión continua de fluoracilo o el uso de oxaliplatino. Y la ventaja de la capecitabina en este caso es que es una droga que es vía oral
y el esquema clásico de tratamiento incluye una infusión de fluoracilo de 21 días, y cuando uno hace la revisión, si tú le dabas 3 ciclos de tratamiento al paciente, era una infusión de 63 días continua de fluoracilo, que es técnicamente inmanejable y en nuestro medio aún peor. Pero básicamente los dos esquemas más usados son este esquema que les mencioné y el esquema de platino, docetacel y fluoracilo, recientemente con una modificación que hizo el doctor Cunningham, que le baja el grado de toxicidad de manera importante y las tasas de toxicidad hematológica descienden abruptamente, que era una limitante bien importante cuando uno usaba el docetaxel cada 21 días. Bueno, ya la doctora habló del estudio REAL, donde vemos que dar capecitabina o dar fluoracilo es igual. En el esquema anterior, dar oxaliplatino o el grupo que recibió de cisplatino también es igual, o sea que estas drogas son por lo menos el oxaliplatino y la capecitabina no son inferiores al fluoracilo o al cisplatino en el esquema clásico de quimioterapia que se usaba previamente. Un conocimiento o algo que hemos visto recientemente es que el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica expresa HER2-neu, y esa expresión del HER2-neu varía en las diferentes series desde un 26 hasta un 26%. En ese sentido, se han usado tratamientos dirigidos contra el HER2-neu, contra la proteína de superficie, el receptor de superficie HER2-neu, y de hecho hay un estudio que es el estudio TOGA, publicado en la revista New England, donde además del esquema clásico de quimioterapia, se le añadía trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el HER2-neu. Cuando se hace el análisis de las curvas de el esquema clásico versus ese mismo esquema clásico más el trastuzumab, vemos que hay un beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como sobrevida global en el grupo que recibe adicionalmente trastuzumab. Eso de alguna manera apoya que la efectividad del trastuzumab en aquellos pacientes con adenocarcinoma de unión gastroesofágica que sobreexpresan el receptor HER2-neu. Y más recientemente han salido estudios con moléculas nuevas como el ramucirumab, lamentablemente todavía no ha llegado al país, que demuestran que esta droga versus placebo o este mismo ramucirumab combinado con paclitaxel versus paclitaxel solo ofrecen beneficios en términos de sobrevida libre de enfermedad y también una tendencia a beneficios en sobrevida global. O sea que también nos estamos acercando a las terapias biológicas y a la inmunoterapia en los carcinomas básicamente de unión gastroesofágica y de estómago. Este es el estudio que les mencioné de paclitaxel con ramucirumab versus paclitaxel solo, que también muestra beneficios en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. No sé por qué las gráficas no salen. Eso es todo. Gracias.